Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos a partir de este momento, como todos los días, feriados o no, de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530. Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Le proponemos una experiencia de radio. Sí, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente, como decía Bebe Bonafini. Nosotros pretendemos tener un avión, creemos que podemos pilotearlo para ustedes, sí, con ustedes, y entonces señalamos un horizonte y partimos. No partimos para olvidar lo que ocurre o para despreciar la realidad, sino para poder ver todo desde un poquito más arriba, con otra perspectiva a veces se ve mejor. En el país de la distopía mileísta, del asalto a la razón por parte de un partido falsamente libertario, en el país en que hay presos políticos, nosotros pensamos que debemos imaginar todos un futuro común mejor que el presente absurdo. Y entonces inauguramos el vuelo, les preguntamos a todos si tienen los cinturones de seguridad ajustados y procedemos a hacerlo, que al fin y al cabo esa es nuestra tarea, hacerlo, no solamente decirlo. Marina Eliezer, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buen día para vos, Carlos. Hoy es el Día de la Independencia por Latinoamérica, ¿no? Así que estamos reivindicando un poco a nuestro héroe patriótico Güemes. Don Martín Miguel. Don Martín Miguel y a su hermana Macacha también. Los hermanos Güemes, unos hermanos buenos, ¿no? Porque ahora tenemos unos hermanos bastante cínicos y perversos. Está candente el tema, no puedo dejar de pensar en los 17 detenidos que todavía quedan por su ejercicio de derecho a manifestarse y en contra de la ley Bases, y veo todo el aparato. No sé por qué a mí se me se revela o se me dilucida frente al algoritmo una pata asociada ilícitamente de una parte del poder mediático y de una parte del poder judicial, para no generalizar ni maximizar esas dos patas del Estado también, ¿no? Porque tienen mucha injerencia y están muy metidos dentro de lo que es la democracia para horadarla tanto desde adentro, para destruirla tanto como la estuvieron destruyendo desde que los apresaron de manera ilegítima e ilegal, hasta legalizarlo en un proceso que tiene toda la doctrina de Stornelli, heredada también del ya fallecido Bonadío, Claudio Bonadío. Así que quedé impactada por la foto de Comodoro Pi con todos los policías adentro de los tribunales, y también pienso en todas las familias que ayer en el Día del Padre, que vi también que Argentina es en toda su extensión una nación, si todavía nos queda algo de ese espíritu nacional, un Estado, un país en su anchura y en su extensión muy familiar, y entonces pensaba en esa gente toda detenida en cárceles de máxima seguridad, en procesos federales. Ilegalmente, ¿no? Ilegalmente. Inmoralmente, además. Y vuelvo a ver a Santoro de Clarín, a Saboya, escucho en La Splendid, voy a denunciar todo esto, lo quiero decir, a Cuader y a Carambia, los dos senadores que votaron y que votaron de manera extraña, incluso siendo del bloque de Unión por la Patria, o habiendo llegado a esas bancas a través de lo que se llama peronismo, hablar y no hablar de estos incidentes como si no tuviese una correlación, ¿no? De la gente que son sus electores, ¿no? Que votaron esas listas para la representatividad y que hoy están pagando consecuencias por las voces de miles, digo, porque toda esa gente que apresaron son unos universitarios, otros artistas, bueno, de diferentes colectivos, de diferentes filiales universitarias, partidarias, de lo que fuese, porque ser militante político no es un delito, no sé si para la ministra de Seguridad lo es, y lo que me angustia mucho es como la inconexión entre lo que está pasando realmente y el favor de su voto, ¿no? En cómo auspician su manera de decidir como representantes del pueblo, porque no son más ni menos esas bancas que juran ante la Constitución representar los intereses de nuestra patria, ¿no? Del conjunto. Entonces, no puedo dejar de pensar en toda esta gente, de cómo se posiciona la diligencia frente a este problema que está aconteciendo y cómo los periodistas que deciden tomar postura y que dicen es injusto que estén detenidos, es injusto el proceso legal, es injusto que esto se legitime, está mal,
otros dicen, bueno, las medias tintas, los grises, prefieren frente a esa angustia o esa emocionalidad que uno expresa cuando está pensando en gente presa, ¿no? Que está incomunicada con sus familias, lee las cartas de las personas que están pidiendo la libertad de sus seres queridos, que se manifestaron en contra de la ley de bases, y ves todos los que quieren poner paños fríos, ¿no? Y te dicen, bueno, existen los grises. Bueno, no hay tiempo, ni hay lugar, ni hay espacio para engrisar, ni para poner en términos medios que se lleven puesto la democracia, como no la hubo el 1 de septiembre del 2022, y todos quieren poner paños fríos. Esos paños fríos del consenso y la buena forma que predicaba ni más ni menos que el expresidente Alberto Ángel Fernández. Bien, yo creo que la patria es un asunto en discusión, como siempre, y que nos acostumbramos a una era en que las ideas de aquellos que estaban a cargo del gobierno de la Argentina coincidían con las ideas fundacionales y básicas de la Revolución de Mayo y otras revoluciones por venir. Debemos apreciar que esto ha sido un combate dialéctico desde siempre y que hoy los grupos más oscuros, aquellos que incluso pueden estar dentro de un partido, de un movimiento político, pero no para conducir en la medida de lo posible hacia los postulados esenciales, sino para malquistar ese mismo camino, para desviarlo, para congelarlo, para detenerlo, ponerse dentro de un grupo, pero no para ser parte del destino venturoso, sino para retrasarlo lo más posible, laten desde siempre en nuestra historia. Hoy es feriado nacional en homenaje a Martín Miguel de Güemes, que fue un héroe de la lucha por la independencia. Ayer, 16 de junio, se cumple un aniversario nuevo, el 69, del bombardeo de la Plaza de Mayo, y la verdad que el ominoso silencio de buena parte de la comunicación, de los medios públicos, hoy silenciados en buena parte de sus contenidos, de la sociedad un poco perezosa para recordar, explica esas dualidades. Tal vez la figura de Güemes la explica en sí misma, ¿no? Un hijo de españoles, un hacendado rico de Salta que, como otros de su propia clase, a esa clase, a los de los acomodados, pertenecían Belgrano, San Martín, otros héroes de la Revolución y la Independencia, decide poner su conocimiento, su ascendencia sobre los gauchos salteños, si se quiere también el capital de su propia familia, a favor de la causa de la Revolución, entendiéndola justa. Y se trata de alguien muy educado, muy cultivado y con mucha capacidad militar, que ya siendo joven, en 1807, 1806, 1807, las invasiones inglesas, había protagonizado una hazaña que no tiene antecedentes en la historia del combate. Al comando de un grupo de gente montada, había tomado, saltando con los caballos arriba al barco, una unidad de la flota fluvial inglesa. Es decir, no existe en la historia de la humanidad, eso no lo imaginó ni Emilio Salgari para Sandokan, una proeza militar de tal estilo, saltar con caballos sobre un barco y tomar a caballo ese barco inglés. Ya desde entonces Martín Miguel de Güemes llamaba mucho la atención, pero cuando llegó después de la Revolución, que hubo que defender con los trapos, es decir, con las armas, en el frente norte, la contraofensiva española, San Martín y Belgrano, pero sobre todo San Martín, Belgrano era segundo en esto, diseñaron un operativo de guerra de guerrillas y pensaron que Martín Miguel de Güemes era el hombre ideal, y él inventó la guerra de guerrillas en el norte argentino. ¿Será por eso que le pagó tan mal una parte de la historia oficial, olvidándolo? El feriado que homenajea su historia es reciente. Es casi que una imposición de un sentido común nuevo, que está en disputa con otro sentido común desde siempre. Si no tengo mal entendido, en Salta, hoy, por ejemplo, con un gobierno muy distinto al que hubiese soñado Güemes, no es feriado, en todo el país sí es feriado nacional. Porque el respeto por las hazañas militares y la figura, y también el recuerdo de qué ocurrió con Güemes. Gobernador de Salta, victorioso militarmente, fue traicionado por la aristocracia a la que pertenecían él y Macacha, su hermana heroína de la libertad, y finalmente muerto, asesinado un día como hoy, lo recordamos en el día del final de sus vidas. Y qué poco figuró en el centro de la historiografía oficial Güemes, cuando Leopoldo Torre Nilsson, el gran cineasta argentino en los años 70, un poco para ganar dinero, un poco acomodado en un proceso militar nacionalista, hizo sus películas patrióticas. San Martín no se olvidó ni en broma de Güemes. La película se llamaba Güemes, el guerrillero del norte. Y Mercedes
Que perpetúa la memoria de Güemes, Juan Carlos Dávalos dice un poema de su padre, a Güemes ante su monumento. Sobre tu pedestal de roca viva, oteas cauteloso el horizonte. Cóndor que acecha desde su alto monte, del enemigo una señal furtiva. Vendrá esta vez del norte el godo artero, cual tantas otras, pero no de día. Vendrá en la noche lloviznosa y fría, en que un Judas te vende por dinero. Padre salteño, por la espalda herido, huyendo, desangrándote en la oscura senda del Chamical, no quiero verte, sino aquí, ya de vuelta del olvido, viva, plasmada en bronce la figura con que tu gloria triunfa de la muerte. Y tal vez, si folclorizamos y dejamos en manos del folclore la figura de Güemes, nos encontremos con un repertorio histórico enorme de tributo a un héroe de la historia de la independencia que apenas vivió 36 años. Tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear. La historia cuenta que Güemes se creó en una familia del poder. Su papá no solamente era un hombre ilustrado, sino que era el tesorero de la Real Hacienda de la colonia española. Su mamá era de una familia vasca, Goyeneche de apellido. Y la verdad es que él torció completamente el destino de los suyos y de la aristocracia al plegarse fervientemente a la causa de la revolución. Tenía una carrera militar. Es el único general de la historia de los ejércitos argentinos, de los ejércitos del sur de América, que murió como resultado de un combate, de una traición. Lo hirieron por la espalda. Agonizó durante días el gobernador de una provincia traicionado por su propia aristocracia. Es decir, por aquellos que habían sido incluso sus compañeros de formación, en el dilema de si respetar más los códigos, las amistades, las fraternidades, los pactos preexistentes, o ceder a la tentación de la traición por ideas superiores a las fraternales. La aristocracia salteña traicionó a Güemes y a la revolución. Si Andrés Rivera escribió que la revolución es un sueño eterno, no hablaba de la revoluta de mayo, del combate armado de la independencia, no hablaba de las guerras intestinas, no hablaba solamente de un pasado heroico con una narrativa diversa, sino de la necesidad de tener sueños para convivir con las pesadillas. Y hoy que vivimos en una época pesadillesca, sabemos que en nombre de la revolución se congelan revoluciones, que en nombre de la libertad se mete preso a una parte del que se anima a protestar, que en nombre del anarquismo se profesan ideas completamente reñidas con el anarquismo, y que la patria, esa discusión permanente, está en manos hoy de los enemigos de la patria. Es más, hoy hay un presidente que dice ser admirador de Margaret Thatcher, que significa exactamente lo opuesto a los sueños libertarios, anarquistas y, si se quiere, revolucionarios de cualquier lugar del mundo. Significa el establishment conservador y represivo. Pero con estos asuntos hubo que lidiar siempre, aún en circunstancias diversas que parecieron democráticas durante un periodo muy largo de dictaduras, y para ese combate tenemos el ADN nuestro completamente resuelto. No solo es un combate dialéctico, no solo es un combate cuerpo a cuerpo en las calles cuando llega el momento de protestar, sino que es un combate por el sentido común de esta propia sociedad. Nosotros estamos desde siempre en el lado Martín Miguel de Güemes de la vida.
Pero es que también es posible que alguien en serio elija el otro lado. ¿O son los intereses que dominan a las personas, como los traidores salteños a Güemes, aquellos que tienen la voz cantante? Así que a este feriado, como el que debería haber el 16 de junio, por los 300 muertos y 600 heridos en el bombardeo de la Plaza de Mayo por parte de los aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada Naval Argentina, nosotros los usamos no para pensar solamente en un pasado que nos queda atrás, sino para pensar en este presente y las soluciones con vistas al futuro, la conformación de una nueva mayoría que excluya traidores y cipayos. No cambiamos de tema, nos ponemos optimistas porque esa nuestra obligación es. Y te voy a contar sobre Ital Park, un regreso a la fábrica de sueños. Es un documental de Juan Carlos Domínguez. Está en agenda de las funciones que se van a estar dando el 20 y el 27 de junio en el Centro Cultural Recoleta. Y vamos a hacer un paseo por ese parque emblemático de diversiones que era el Ital Park. Yo festejé varios cumpleaños, soy muy fan de los parques de diversiones. No sé si fuiste. Al Ital Park sí, fui no tantas veces, no soy tan fanático de los parques de diversiones, pero el Ital Park quedaba además en un lugar tan estratégico, tan cerca de todo, no estaba alejado del centro de la capital federal, sino en el centro de la capital federal, que habiendo vivido aquí desde 1983, alcancé a ir 3 o 4 veces, incluso había recitales en la chequera del Ital Park y muchos infinitos recuerdos buenos en general. Bueno, el documental cuenta un poco qué fue el Ital Park y por qué está tan arraigado a la memoria colectiva de tanta gente. Se ve que ese parque de diversiones porteño tiene muchas anécdotas, algunas muy feas, claro, y otras muy bonitas. Y bueno, y también habla el documental de cuáles fueron los errores o las desidias para que un ícono argentino, como fue el Ital Park, un lugar con un estatus de culto, como bien decías, pasaban recitales y pasaba de todo, termine cerrado y desmantelado, y tiene muchas imágenes de archivo. Vamos a estar hablando con el director Juan Carlos Domínguez de este documental Ital Park, un regreso a la fábrica de sueños. En nuestra sociedad, por ejemplo, los grandes parques de diversiones han perdido lugar tal vez porque correspondían a una edad de mayor inocencia, ¿no? Asustarse en el tren de la muerte, tener vértigo en el tren fantasma, tener vértigo en la montaña rusa, etcétera, etcétera. A mí nada de eso me gustó nunca, pero ese universo tal vez ha sido reemplazado en el entretenimiento de masas por la tecnología, ¿no? Y es todo un asunto. En lugar de ir a un lugar a divertirse, quedarse en un lugar para terminar atrapado por una red cuyo sentido no terminamos de manejar, ¿no? Supongo que en otras sociedades habrá
en Estados Unidos quiero pensar más parques de diversiones que acá, ¿no? Acá fue una costumbre como importada de Estados Unidos. Bueno, no, porque entiendo lo que decís de Disney y de los parques de diversiones más de las películas norteamericanas o los popes. Y de las computadoras y los juegos electrónicos. Claro, bueno, ellos tienen la industria, ¿no? La industria del entretenimiento, son realmente capitanes en la industria del entretenimiento, entre ellos digo, cine, series, sitcom, parques de diversiones, videojuegos y como bien decís, computadoras y la tecnología. Pero ese avance tecnológico frente a la potencia o el imperio que determina con qué nos divertimos, esta réplica acá como Literama, ¿no? Y como la República de los Niños en La Plata, que es peronista. La República de los Niños fue previa a Disneylandia y dicen los que saben que Walt Disney cuando visitó la Argentina conoció la República de los Niños y volvió a Estados Unidos. Inspirado. E hizo Disneylandia. ¿Sí? Inspirado en la República de los Niños, eso dice el mito. No, lo que tenía Little Park era algo muy porteño, ¿no? Que así como bien decís, nombrabas algunos de los juegos, por supuesto la concepción de el juego enorme y donde nos divertimos los seres humanos está concebido como una matriz que es de esta manera, pero tenía un sello personal y singular Little Park, creo. Sí, yo. sí, lo tenía. ¿Y su película, Marina Lesser, cuándo se estrena? Mi película, ay, qué nervios. Estoy a veces un poco distraída por este acontecimiento me imagino, ¿no? en este contexto adverso. Estrenar una ópera prima en el 2024 con este gobierno que cree que los cineastas son delincuentes también. Espero que no me metan presa por estrenar una película. ¿Pero cuándo se estrena? El 4 de julio en el Cine Gomón y creo que en 8 salas más o 10 y a nivel nacional también y federal se va a estrenar La Ruptura, ópera prima que coproduje con el país hermano del Uruguay. Vio qué fecha que le eligieron, ¿no? La fecha patria, el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Sí, y es el día en donde Milei se va a juntar con el comunista, aunque profesó bastantes injurias y bueno, dijo de todo contra los comunistas, pero se va a ir a China a encontrarse con Xi Jinping, al padre del comunismo actual, ¿no? Porque si queda un país comunista es China. Sí, un comunismo muy vinculado al capitalismo también, un raro comunismo capitalista. Pero lo citó el 4 de julio, eso me pareció agradable o gracioso de Xi Jinping que lo haya citado a Milei, pero se profesa tan pro Norteamérica, tan pro Thatcher, tan admirador de Trump, que Xi Jinping lo haya invitado. Lo toman un poco como para la chacota a Milei o no sé si para la chacota, pero como esa extravagancia. Le está diciendo, vení, papito, vení. Eso. Vení. No, como vení que yo te enseño. El hámster. Vení que vamos a charlar. En las relaciones internacionales, por ejemplo, Xi Jinping cuando interactuó con Cristina Fernández de Kirchner, vino él a Buenos Aires. Vladimir Putin también vino él a Buenos Aires. Putin ayer se pronunció en contra de las decisiones. Me gusta que hable de Milei y no hable de la Argentina. Claro, bueno, que es esencial que nosotros podamos explicar, no es lo mismo. Ojalá Vladimir Putin y el Kremlin no piensen que la Argentina en su conjunto piensa como este loco de alinearse a Ucrania, ¿no? Porque digo, es una desinteligencia supina, pero es absurdo que un país latinoamericano, nuestra región, con nuestras características, forme parte del pelotón de guerra de Zelensky. Me parece un delirio. Nadie en su sano juicio en el mundo lo ve así. Lo ven como un momento en que la Argentina tiene este gobernante, pero no está toda la Argentina ni toda la clase política. Bueno, igual Putin dijo que le parecía un acto hostil. Rusia es la vencedora de los nazis, ¿o no? Hay hostilidades por todas partes. El presidente, no me pelearía con Rusia. El presidente chileno, Gabriel Boric, Sebastián Piñera, me quedó el Piñera, ¿no? Está también reclamándole tapa de los diarios de hoy al gobierno de Javier Milei por un conflicto que sería fácilmente evitable. Es la personalidad del Kia que está ahí, qué sé yo, y hay que convivir con eso. El mundo le hace así. Hoy un columnista habla de la paciencia china, ¿no? No le respondieron nunca a Milei, lo dejaron venir y ahora le dicen, vení, papito, el 4 de julio, presentame tu protocolo acá, charlemos un poquito, ¿querés la plata? Bueno, vas a tener que respetarme un poco porque detrás está la Argentina, que es un país mucho más grande que Milei, que apenas tiene hoy un porcentaje de apoyo entre los que lo votaron y según unos encuestadores importantes, entre los que lo votaron y lo apoyan hay un 20% que está hasta acá y no seguiría con ese apoyo a la brevedad de proseguir este plan político-económico de sujeción a los intereses multinacionales, que es más o menos de lo que se trata. Más adelante en el programa homenajearemos a Paco Urondo,
en el día de su asesinato en Mendoza durante la dictadura militar. Y tendremos una figura importantísima de la música del litoral argentino hoy. Pero eso será un poquito más adelante en el programa. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el
¿Escuchan una calandria acá? La calandria se llama este tema de Isaac Abitbol, un mito de la música mesopotámica. Pero esta es la versión del pianista Jorge Martínez. Marina Glesser está muy entretenida con lo suyo, pero ¿usted conoce Pirané en Formosa? No estoy tan entretenida. Estaba tratando de hacer una promoción de la música que vamos a escuchar ahora. No conozco Pirané. Jorge Martínez, ¿cómo es Pirané en Formosa? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto tenerte por acá. Inmensa alegría mía también poder estar hoy acá compartiendo un rato con ustedes. Bueno, Pirané, una ciudad que está en la provincia de Formosa, tenemos muy cerquita la ciudad del Colorado, por ejemplo, de Formosa, tenemos ahí el Bermejo para cruzar a Chaco, la capital la tenemos a 100 kilómetros, Formosa capital, y tendremos Asunción más o menos a unas 3 horas. Asunción del Paraguay. Asunción del Paraguay, ¿no? Y bueno, por supuesto que tenemos Corrientes ahí cerca. Una ciudad muy calurosa en verano, mucho verde, esteros, palmares, y grandes ríos. No en la ciudad de Pirané, pero sí a muy pocas horas tenemos grandes ríos. Pero bueno, un poco esta música que yo vengo a presentar acá en el programa, o a traer acá a Buenos Aires también para este próximo viernes 21 en Café Vinilo, es un poco esa música litoraleña que me ha acompañado desde la infancia. Porque bueno, tengo que comentarle al público que yo estoy viviendo en Córdoba ya hace unos 20 años más o menos, pero justamente este trabajo discográfico intenta reflejar y representar esa época de tu vida, la formación de tu vida. La etapa formoseña. Es también interesante que hablamos de Mesopotamia y a veces perdemos el sentido de la palabra original. Mesopotamia significa entre ríos, básicamente, ¿no? Claro, así es. Exactamente. Tenemos el río Paraguay, tenemos el Bermejo, Pilcomayo, el Uruguay, el Paraná, en otros lugares de la Mesopotamia, ¿no? Sí. Y la Mesopotamia a veces parece reducida a Entre Ríos, Misiones y Corrientes, de tal manera que Formosa se fantasmiza, es como la provincia argentina menos conocida. Pero allí está, ¿verdad? Allí está. Sí. Ahí está, y ahí está el señor Gildo Infran de gobernador. Así es, ahí está el señor Gildo Infran. Y sí, cada vez que alguien hace un chiste en algunas ubicaciones, como que nombra a Formosa como un lugar imaginario, como que no existe, ¿no? En algunos chistes que uno escucha a veces. Pero bien, estamos ahí, digamos, por un lado, del lado este de la provincia, si lo pensamos desde el punto de vista musical, compartimos gran parte con la música litoraleña, justamente, y incluso con lo paisajístico, ¿no? Y si nos vamos más al oeste formoseño, somos más parecidos a Salta, sí, más del NOA. Exactamente, musicalmente mucha samba carpera, Vidal, baguala, chacarera de monte, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el trabajo que yo quise reflejar ahora tiene más que ver con esta música, con estos sonidos que yo escuché en la infancia, ¿no? Que tiene que ver más con el chamamé, con el rajido doble, con la polca paraguaya, la guarania, porque estamos ahí nomás, como les comentaba antes, una gran región cultural muy afín, sin pensar tanto quizás en límites geográficos, sino pensamos más como un todo cultural, ¿no? Una Argentina neotropical, ya con los cambios climáticos casi que tropical, acuática, selvática, calurosa, digamos, porque a veces cuando el modelo de composición en nuestras cabezas es la Argentina, no tenemos cuenta cuánta diversidad cultural, paisajística y por ende cuántos acentos distintos hay en nuestra cultura, ¿no? Así es, tremendo. Exactamente, sí, incluso en la misma provincia de Formosa, de un lado se habla más litoraleño, más parecido al Paraguay, con un poquito de guaraní, o más parecido al chaqueño o al correntino, y del otro lado es más parecido a los salteños. Y al quichua, claro, a esa influencia. Sí. Y te tomaste el trabajo de venir con un piano. Acá estamos escuchándote en tu disco, El paisaje que llevo, que viene de ser presentado en Córdoba,
donde vivís, como manda la tradición, en un aula magna de una universidad. Pero ahora va a sonar aquí en Buenos Aires este viernes 21 de junio a las 9 de la noche en el Café Vinilo, que tiene piano propio, no eléctrico, en Estados Unidos, 2483 aquí en la capital federal. Las entradas se venden en la web del Café Vinilo. ¿Podés tocar un poco para nosotros tu música Muy bien. del litoral con este piano, que es un piano eléctrico, claro? Exactamente. Hablando un poco de la ciudad donde nací, de Pirané, voy a tocar un tema que compuse en homenaje a este pueblo, ciudad, ¿no? Ciudad con alma de pueblo, que se llama Siesta en Pirané. Ah, qué grande siestita. Yo duermo la siesta en Buenos Aires, ¿no? Qué linda María Marul no duerme la siesta. Jorge Martínez, en las redes @jorge.luis.mar, ¿verdad? Así es, ahí me pueden encontrar. ¿Y qué pensás cuando pensás en la siesta en Pirané, Formosa? O sea, el tema no tiene letra, hay que imaginarse el resto, pero vos que sos el autor. Exactamente, sí, yo imaginé algo con cierta color melancólico, y cuando pienso en la siesta en Pirané, un poco reflejo de esa época, ¿no? De la niñez, una siesta muy calurosa donde realmente había como un misterio, porque
parece que realmente no pasa nada, en la siesta totalmente quieta. Y pasan un montón de cosas. Y sí, muchas veces los padres nos mandaban a dormir la siesta ahí para que no molestemos, para que la puedan siesta dormir. a las 3 de la tarde, digamos. Sí, 2, 3, sí, exactamente. Y otras veces, por más que haga mucho calor, igualmente a veces salíamos a jugar con los vecinos al fútbol. Yo me acuerdo que realmente andábamos por ahí, cosa que hoy no haría, ya de más grande, pero sí, de alguna manera tenía su magia. Un poco uno renegaba de ese calor en ese momento, pero hoy lo vuelvo a traer como un buen recuerdo. Sí. Para quien no supiera, en los lugares donde hace mucho calor en etapas del año, en el oeste y en el norte, habitualmente en verano, y en algún momento de la primavera, en los subtrópicos prácticamente durante todo el año, la vida comienza muy temprano, comienza con el alba a las 5, a las 6 de la mañana, se trabaja durante toda la jornada hasta la hora del almuerzo, después se corta un poco y se duerme y después se sigue hasta muy tarde, por lo cual podríamos pensar que el sueño está dividido en dos partes, el sueño nocturno y el sueño de siesta. Así era en la era del Imperio Romano, por ejemplo. ¿Cuándo se inventaron las camas? Mucho más adelante en el tiempo. Y entonces en esas épocas se dormía de una manera mucho más lógica, dividiendo la vida en dos. El general Perón decía: el que duerme siesta tiene una ventaja porque se levanta 2 veces con la cabeza fresca. Así es. A lo largo del día. Ayer dormí una hermosa siesta. A la mañana y a la tarde. Entonces no es un recurso de la vagancia, sino un modo diferente de vivir el tiempo bajo el imperio de circunstancias climáticas muy diferentes de los lugares templados o incluso de los lugares fríos, ¿no? Claro, para poder rendir mejor, sí, sin duda. Para atravesar por una etapa de descanso. ¿Te fuiste hace 20 años a estudiar a Córdoba? Sí, me fui a estudiar, terminé la secundaria y me fui a estudiar ahí a la Universidad Nacional de Córdoba. ¿A estudiar qué? A estudiar composición musical. Y bueno, estuve ahí con mis años de estudio, me recibí. Y te fuiste quedando. Y me fui quedando, soy docente. Ahí en Córdoba, capital. Exactamente, en Córdoba capital, docente en varias escuelas ahí muy importantes de música, como La Colmena, por ejemplo, o también ahora estoy en la Universidad Nacional de Villa María también, dando clases ahí de música argentina. Y bueno, por supuesto que ahí fui contactándome con muchos músicos, fui teniendo varios proyectos, acompañando gente, haciendo arreglos, componiendo, siempre por el lado de la música argentina. Siempre trabajando. ¿Y cómo es la vida en Formosa? Hablamos de Gildo Isran, que es casi como un cuco según los medios hegemónicos de comunicación. Bien, yo como hace mucho no estoy por ahí, sé que la capital, por ejemplo, la Costanera está muy, muy lindo, un lugar muy hermoso para conocer. Sé que también ahora hace poco han inaugurado una universidad en Laguna Blanca, por ejemplo. Hay unas carreras nuevas de medicina, que es algo muy, muy nuevo eso. Y la última vez que yo tuve la posibilidad de ir, justamente por el lado de cultura de la provincia, fue hace 2 años atrás, 2022 más o menos. Fui con mi agrupación, un trío, ¿no? El trío MJC, que es una agrupación con unos músicos cordobeses que ya llevo tocando prácticamente unos 18 años. Hemos grabado varios discos. Y bueno, fuimos con esta agrupación a Formosa Capital y tocamos en un teatro hermoso ahí también que bueno, me sorprendió lo lindo que estaba, una sala divina, un piano precioso y ahí pude volver a tener un reencuentro con la gente, con la ciudad y bueno, encontré ahí como una ciudad muy, muy linda para ser visitada. Tengo unos recuerdos de Formosa de hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en la escuela primaria hicimos un viaje de egresados que incluyó toda la Mesopotamia y el cruce a Paraguay, el cruce en balsa por el río rumbo a Paraguay y las inmensidades de los paisajes, ¿no? Sí, ahí tenés, por ejemplo, de Formosa Capital tenés para cruzarte a Alberdi, que es la localidad más cercana que tenemos Paraguay, ahí, claro. Exactamente, cruzás ahí en unas canoitas, en unos barquitos. Ahí hay como un lugar, ese lugar particularmente de Alberdi, es más quizás para hacer compras, la gente siempre iba ahí con ese fin, ¿no? Va a la mañana y vuelve a la tarde, pero si vas
por Clorinda, por ejemplo, ahí ya pasas a Asunción, ¿no? Ahí tenés... Y son una ciudad enorme. corredores culturales, ¿no? Sí. Es bueno plantearlo con la lengua guaranítica y la cultura de los indios guaraníes por debajo, que es otra cosa que a veces a la distancia como que se ignora, ¿no? Sí, eso está ahí muy, muy latente. Bueno, yo, mucha gente que conozco tienen abuelos del Paraguay, mis abuelos son del Paraguay, que han ido... Originarios. Exactamente, a Formosa y han criado su familia ahí, en un ámbito rural. Pero sí, mucha gente habla en guaraní. Ya las generaciones nuevas, yo por ejemplo, bueno, no soy tan joven, digamos, pero no somos una generación que pudimos aprender a hablar en guaraní, lamentablemente. Mi papá, por ejemplo, entiende bien el guaraní, pero no lo habla, y mis abuelos sí hablaban. Claro, porque también fue una lengua perseguida, ninguneada. No hables en guaraní que viene gente, como si fuera sinónimo de barbarie, cuando es sinónimo de una cultura diferente, ¿no? Bueno, esa es la gran historia de nuestra patria también, ¿no? Que hubo barbarie por colonizar y no... Y más tal que cual, civilización, eran... Sí, uno de los grandes músicos de la historia de la Argentina, Raúl Barbosa, cuyos padres eran chaqueños habiendo inmigrado a la provincia de Buenos Aires, cuando venían visitas a la casa, sus padres le decían: no hables guaraní, que queda mal delante de las visitas. Hoy Barbosa, que es un mito de la música del mundo, estudia guaraní con una profesora francesa en París para mantener la lengua viva. Pero por eso te digo que nos hicieron creer que era barbarie, cuando en realidad ellos eran la barbarie y nosotros la civilización, ¿no? Y otra cultura, diferentemente, con todos sus códigos, ¿no? Sí, sí, una pena ahí perder tanta riqueza cultural. Y yo me imagino un poco este prejuicio estaba, digamos, en aquella zona, ¿no? Si pensamos ahí en Formosa, pero me imagino también la gente que venía acá a la capital, ¿no? Ahí quizás se recrudecía un poco más eso, ¿no? Claro, porque se encontraba con una ciudad autopercibida como blanca, si se quiere, y de ojos celestes, y hermosa y europea, cuando en realidad lo nuestro es el mestizaje, y nuestra verdadera riqueza es el mestizaje. La música mesopotámica en general es un mestizaje entre la inmigración europea, la música de los pueblos originarios, el idioma castellano mezclado con el idioma guaraní. Hay un montón de elementos que cualquiera fácilmente se da cuenta, ¿no? Luca Prodan era un gran fanático de Formosa, porque le llamó mucho la atención cuando llegó a la Argentina que hubiera una provincia que replicaba el nombre de un lugar donde su padre en China había hecho negocios. Claro, bueno, justamente lo que yo les comentaba antes creo que, no sé si estoy errado, pero lo del chiste de Formosa creo que lo hacía Luca Prodan. Digamos, Claro. ¿hay alguien acá en la sala de Formosa? No hay nadie. Claro, porque él a un italiano que venía de Inglaterra, además, que había algunas palabras como chabón que le llamaban mucho la atención, como una marca comercial como Belapón, que le llamaba mucho la atención, y la palabra Formosa siempre llamó la atención, porque como hay Formosa en la Argentina, Formosa no queda en China. Mi papá, que era anticuario, había trabajado en Shanghái y en Formosa. Y entonces, porque la cacofonía de Formosa le retrotraía a otra Formosa de otras latitudes. claro, exactamente. Claro. Así como acá hay una Mesopotamia que es parecida a otra Mesopotamia que quedó en Asia, ¿no? Y donde la civilización existía mucho antes de Occidente. Bueno, esas cosas que tienen que ver con las rarezas que nosotros somos como país. Grabaste con Flor Bobadilla en el disco. Así es. Los que no conocen a Flor Bobadilla, búsquenla, ¿no? Es una bomba de la música del litoral del siglo XXI. Sí, este disco que acabo de presentar se llama El paisaje que llevo, y la mayoría de las composiciones que encontramos ahí son composiciones que me pertenecen, salvo algunos clásicos, como el caso de La Calandria, El Tero también, por ejemplo, que son clásicos del género del chamamé. La mayoría son composiciones propias desde el piano solista, pero también podemos encontrar un par de canciones en el disco donde tuve la alegría inmensa de contar con unos artistas y unos invitados de lujo, como el caso de Flor Bobadilla, tremenda cantautora, misionera, actriz también. Radicada en Buenos Aires. Radicada en Buenos Aires, sí, y que bueno, se prendió ahí para grabar una guaraña que compuse. La música me pertenece con la letra de un poeta ahí cordobés que se llama Leandro Calle. Hicimos una guaraña que se llama
cantidad de referentes y muchos músicos actuales. No sé, por ejemplo, si uno ve el Festival del Chamamé, a veces en los veranos, ahí aparecen una cantidad de músicos. El Chango Espasiuk. El Chango Espasiuk. Bueno, dicho sea de paso, otro de los cantores que participa en el disco, que lo invité a grabar, es Diego Arolfo, ¿no? Claro. Gran cantante santafesino que es parte de la agrupación de Chango Espasiuk. Claro, Pocho Rocho. Si uno empieza a recordar, va a encontrar ahí un universo propio. Ramón Ayala, el Mesú, no sé, palabras mayores. Sí, y en cuanto si podemos mencionar el piano, digamos que el piano no es un instrumento así tan que haya estado tan presente en la sonoridad de esta música. Podemos mencionar a este compositor que es Edgar Romero Maciel, claro, también que era pianista sí. tiene varios clásicos en el género, sí. Bueno, un poco hay también esto homenajea un poco de alguna manera a esos músicos. Podemos pensar en el Negro Aguirre también. Carlos Aguirre, pianista entrerriano, ¿no? La enorme cantidad de componentes de una cultura con identidad propia, ¿no? Con una acentuación, una nostalgia, un tiempo diferente que no es mejor ni peor, es completamente distinto a otros tiempos, a la urgencia y la precisión de la ciudad, a la nostalgia italiana, que no es la misma de la nostalgia de los que se tuvieron que ir por cuestiones económicas o persecuciones políticas e ideológicas de su propio pago. Menciono a Charo Bogarín porque también es parte de ese contingente de gente que hizo su futuro lejos del pago, pero que no deja de tener el pago adentro, ¿no? Claro, que prevalece también su cultura originaria y que la defiende y que la lleva por todos lados a donde va. Que no tiene más remedio. Una vez un periodista chispita le preguntó a Atahualpa Yupanqui: ¿usted habla tanto de la patria y vive en París? Y le dijo: mire, la verdad que me ha dicho una barbaridad, si yo la patria la llevo dentro. Claro. No importa dónde esté, yo la patria la tengo adentro. La cultura se tiene adentro, independientemente del lugar donde uno viva, ¿no? Y eso lo sabe cualquier musulmán que vive en cualquier lugar del mundo. Pertenece a una fe y a una cultura. Y sin embargo, a veces hay que explicarlo todo por el porteñocentrismo, que a veces inunda la forma en que pensamos la realidad. Por suerte nosotros salimos de ese centrismo para construir, si se puede, una horizontalidad distinta. Jorge Martínez, gracias por haber venido aquí al programa. Nos llena de emoción poder presentar músicas distintas y culturas diferentes en un país que no es tan europeo como se presume. Así es, bueno, muchísimas gracias. He pasado una tarde muy agradable aquí, y bueno, quiero invitar a la gente que me acompañe este viernes 21 en Café Vinilo. Ahí que voy a estar tocando. También me van a acompañar otros músicos de Córdoba: Julieta Duret en violín, Emiliano Arce en guitarra. Y si no, si no nos vemos ahí, que busquen el paisaje que llevo en las plataformas, en YouTube, en Spotify. Ahí pueden encontrar la música. Bien, selva, siesta, río, nostalgia, otros tiempos, música que vino, que se quedó, que se mueve. Ese asunto, nuestra Mesopotamia.
15 y 12 minutos. En un ratito hacemos la nota de la película de Little Park, ¿no? Así es, con término medio. Como Marina estrena La Ruptura, su propia película en la que trabajó un montón de tiempo, con lo que cuesta soñar un proyecto, empezar a producirlo, llevarlo adelante, filmarlo, editarlo, esperar turno, que llegue el dinero. Bueno, es importante para cualquiera, ¿no? Y para nosotros, porque es nuestra compañera, más importante que para cualquiera. Y es verdad eso de que un director de cine es Dios durante el rodaje y una ratita antes del estreno. Así es, y previo al rodaje también un poco ratita, así que estoy apichonada. Una ratita que depende de lo que otros miren, de lo que otros perciban, de lo que otros vean, de lo que otros opinan, aunque esté segura, o más o menos seguro si es que se puede estar preso, de lo que ya hizo, ¿no? Claro, en este caso es toda mía, toda responsabilidad mía, porque me ha pasado como actriz, ¿no? Claro. Que la película no fuera del todo buena y salvar mi capacidad actoral por cómo interpreté un personaje, o al revés, o que mi personaje estuviese mal y que la película fuese buena. Pero bueno, sujetos a la crítica, es una ópera prima, es la primera vez. Bien, pero, por ejemplo, El Polaquito. Sí. ¿Qué? Cuando la Marina vi. Glesser estuvo muy bien y la película estuvo recontra bien. Gran película, quedó en la conciencia colectiva un poco. Exactamente, ¿no? Digo, ese es un caso en que ecualiza la calidad de la actuación con la calidad de la película. Diarios de motocicleta. Qué peliculón. Claro, con cualquiera que... yo estuve mirando el rodaje, debería estar orgulloso. Vos hiciste La hermana del Che, ahí. Fueron arduos meses de trabajo, como 3, hacer Celia Guevara todavía. Además, Elita vivía, falleció hace poco. Es decir, película que además tuvo un premio Oscar a la mejor banda de sonido, a la mejor canción, por Jorge Drexler. Que va a estar con nosotros próximamente. Jorge Drexler. Y además fue nominado al Oscar su coprotagonista argentino, ¿no? Como mejor actor. Así es, Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna. Rodrigo La Serna. Ah, Rodrigo de la Serna, es verdad. Qué grande, no me acordaba de Claro que se trataba de una mega producción y qué sé yo, pero bueno. Robert Redford era productor. Para dar unos ejemplos de carrera de cine, bueno, ahora el otro lado, la cámara y esperar a ver qué pasa. El otro lado, la cámara y el equipo, dirigir un equipo, siempre el cine es un hecho colectivo, un engranaje, es una especie de reloj que no da la hora, sino un cuento, y en ese engranaje grandes compañeros, en principio las 2 productoras asociadas, Habitación 1520 con Maxi Duval en la Argentina y con Nadador Cine, que es la productora del Pasto Recién Cortado, con Pedro Barcia y Juanjo López desde Uruguay, así que estoy muy agradecida también con Mariana Volpi, que me ayuda un montón. Bien, un día vamos a contar todas las cosas que hace Marina Glesser, no va a ser este día. Hablando del tiempo y el espacio, y suspiro así profundamente antes de recordar. Sé perfectamente que estaba haciendo como hoy, un 17 de junio de 1976, y sé perfectamente porque en el barrio donde yo vivía, en Mendoza, unos días después, unas semanas después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aquel barrio fue un infierno. Una persecución en auto, unas escenas dramáticas, unos tiros en el barrio. Al día siguiente, el diario local Los Andes diría que en un enfrentamiento había muerto un peligroso guerrillero. En realidad se trataba del final de la vida del poeta, periodista, militante político montonero Paco Urondo. El 17 de junio de 1976, frente a un corralón que se llama Tucumán, en la geografía de la que era el barrio donde yo crecí, después de permitir la vida de su esposa y su pequeña hija y de una compañera, Paco Urondo se enfrentó en un operativo militar que lo buscaba a él, una operación después de una delación con su destino final. Lo mataron, aunque la versión oficial fue que él había mordido la pastilla de cianuro y se había molido a tiros. La pericia final en el juicio dice que fue asesinado después de una fractura de cráneo por hundimiento producto de un golpe dado cuando estaba inconsciente por la culata de un arma. La justicia argentina, que a veces tarda, en este caso llegó, y en el año 2011 los policías implicados en su muerte y la de otras 23 personas fueron condenadas después de un proceso legal larguísimo. Para los que vivíamos en ese barrio, para los que hemos vuelto a ese barrio, las escenas, la situación, el olor, el auto cruzado, el enfrentamiento, que hayan podido salvar su vida,
alguna de las personas implicadas, la compañera que huyó, la hija, que hoy es una poeta conocida, una militante política conocida, es todo un asunto. Porque la verdad que Paco Urondo fue una figura central de la época que le tocó vivir, los 60 y los 70 hasta su asesinato. Su incorporación a la política, su militancia, su trabajo en los medios de comunicación, también en la televisión y en el cine, su figura personal, las historias que se tejieron, pero básicamente su capacidad poética fueron completamente extraordinarias. Siempre es una experiencia, Paco Urondo. El amargo gusto que tiene el asesinato al final de su vida, la interna de la organización política a la que pertenecía, el castigo que recibió al ser destinado a una plaza que iba a ser dificilísima, Mendoza, en que era dificilísimo para un cuadro armado sobrevivir. Todos esos asuntos hoy giran en un pasado que deberíamos de alguna u otra manera no revisitar, porque está la luminosa voz de su poesía. La vamos a escuchar y es también una experiencia, con todo lo premonitorio que tuvo Paco al escribir y al escribirse. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante, un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza. Nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte. Esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estar hablando. Sostener esta victoria, este puño. Saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Paco Urondo, siempre estremecedor. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día, escribió en este poema. Para los que están viendo el streaming, estamos en YouTube, en el canal de la M530, transmitiendo en vivo con cámaras en el estudio la emisión de este día, como todos. Ahí están las imágenes históricas de Paco, su recorrido por los grandes medios de comunicación, por Primera Plana, por Confirmado, por La Opinión, su carácter de combatiente armado y además importante en el combate armado, su cárcel, el libro que escribió cuando le tocó convivir detenido con los sobrevivientes de la masacre de Trelew, con un título premonitorio también, que se llama La Patria Fusilada,
Y además de todo eso, la brevedad, sus 46 años de vida y la urgencia con que vivió. Lo escuchamos con La vida por delante. La vida por delante. La vida por delante. Porque hoy, precisamente, voy a sentir miedo teniendo la seguridad de que mamá nos cuida como hace tantos años y llora desde la puerta porque estamos enfermos y vamos a morir. Mamá, no lloraré nunca desde la puerta. Hace frío cuando alguien se enferma de cuidado y puede morir. Porque hoy se me ocurren estas cosas tan consabidas. ¿Por qué no hablo de la revolución social o del sufrimiento anegado en una mujer de quien su hijo está enfermo, del desarme de la ternura, de las mareas, de los coches de plaza, de los cereales, que más no fuera? Ah, soledad que no puedo romper, ah, tristeza querenciada, dueña de tanta memoria. Porque hoy no puedo estar alegre, descuido lo que tengo, no he sabido vivir, suelo mirar la vida del otro lado de una puerta. Tengo frío y ganas de vomitar. Te hago cosquillas en la palma de la mano para que sonríes un poco, para que me olvides un poco, para que sueñes un poco, para que saltes un poco, dormida, asombrada, lejos, mirando desde la puerta. Porque hoy me doy cuenta de que nunca he tenido talento para el amor. Por favor, una mano por lo que más quieran. Si llegan a necesitarme, no se olviden de mí. Hoy no puedo hacer otra cosa que esperar inútilmente, desconsolado, con rabia, con desidia, con miedo, con vergüenza, con todo lo de siempre, la puerta un poco entornada, cerca de allí, casi al alcance de la mano. Paco publicó 9 libros de poesía que están reunidos en sus obras completas, son completamente recomendables y además vivió escribiendo, así como murió combatiendo. Escribió una novela, 2 libros de cuentos, obras teatrales, guiones cinematográficos y los 9 poemarios que hoy integran su poesía completa. Además hay algunos inéditos y están sus artículos periodísticos. Los recordamos también con esta canción de Alma y Vida.
Linda, no la había escuchado nunca. ¿La publicidad radial del Little Park es esta? Esta era la publicidad de Little Park en su promoción. Era un contexto difícil, político, sin embargo Little Park venía un poco como, viste que la gente hoy está decidiendo, la que estuvo comprometida, estuvo vinculada, se siente responsable o que tiene conciencia civil o conciencia de clase. Bueno, cuando uno iba a Little Park es como ir a un recital, decir, bueno, en este momento finjo demencia, ¿no? Claro, o saco la cabeza un poquito de acá, la capacidad de evasión, la fábrica de ilusiones. Sí, eso, un poco ir a divertirse, porque la historia de Little Park fue el reflejo de la sociedad argentina en su conjunto y fue ese espacio de encuentro y diversión en un contexto social y político difícil. Y ahora esta película nos va a permitir entender cómo se construyó la identidad de esta ciudad de Buenos Aires y de nuestro país a través de este espacio de entretenimiento, porque el Little Park fue un lugar, como vos bien decías, Carlos, recién, como de ensueño, y es una marca en la memoria de quienes lo visitamos, festejamos cumpleaños, tuvimos experiencias inolvidables y una expresión de la cultura popular argentina que está bueno que sea recordada y difundida, así que estamos ansiosos por ver este documental que tiene como objetivo preservar esa memoria. Sabe que en mi pago en Mendoza, de chiquito, más chiquito, chiquito de 7 u 8 años, había uno que se llamaba Hollywood Park. Buenísimo, Hollywood. Cuya canción todavía recuerdo, ¿no? Hollywood Park reparte sonrisas, trae atenciones, Hollywood Park. Las luces, Hollywood Park. ¿no? Cómo se prenden de noche esas luces. Y Hollywood. Claro, y como Hollywood. Las luces de neón, un poco Las Vegas, un poco todo Pero eso. Piense en una película de Fabio, en El Dependiente, en ese clima, en ese paisaje, y de repente ahí Hollywood, un parque de Hollywood. Hollywood Park, las luces de neón. Tremendo. Una combinación entre el circo y el parque de diversiones, porque era un parque de diversiones rodante, no fijo en un lugar, sino rodante. O sea, tenía más de circo que de parque, ¿no? Claro, porque el circo rueda. Ahora sé que para vacaciones de invierno hay varios circos por la provincia de Buenos Aires, que está bueno porque a los chicos les gusta el circo, es y linda son disciplina. las disciplinas modernas del circo que excluyen el maltrato a animales. Exacto. Por suerte, ¿no? En eso hemos evolucionado. Pero si quiere hablar con el señor director. Sí, el director Juan Carlos Domínguez trabajó con materiales de archivo y una exhaustiva investigación del contexto social, político y económico en el cual el parque tuvo su nacimiento, su auge y su caída, y además reconstruye a través de un gran abanico de relatos las vivencias personales que lo atesoran aún en la memoria. Para eso le damos la bienvenida al director del documental Little Park, un regreso a la fábrica de sueños. Hola, Juan Carlos Domínguez, Marina Glesser y Carlos Polimeni desde la radio AM 530, la radio de Madres. ¿Cómo andás? Hola Marina, Carlos, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Un gusto saludarte y celebrar un poco esta idea de Little Park como lugar de ensueño y una marca en la memoria de quienes lo visitamos y una expresión de la cultura popular. Contanos cómo se te ocurrió y qué encontraste indagando un poco en la historia. Sí, mira, en realidad la idea me surge en 2010. Yo estaba haciendo un documental que se llama Clase Media. Para eso estaba mirando muchas películas argentinas y entre ellas vi Made in Argentina, que tiene una secuencia grabada en Little Park, que está muy bien grabada y que tiene el sonido original de Little Park. Después hubo muchas películas argentinas, pero ya tenían sonido de postproducción. Y la verdad que me conmoví. Yo había sido un gran habitué de Little Park, en los 80 tenía 10 años, iba mucho al parque, así que cuando vi esa secuencia dije, acá hay una película. Después, por diferentes razones, no la hice, encaré por otros lados, y ya en pandemia había terminado una película que no podía difundir y estaba iniciando un nuevo proyecto. Digo, cuento lo que está pasando, que bueno, lamentablemente era el encierro, la tristeza, la desolación, o cuento la contracara de eso, que era la felicidad. Y la felicidad para mí era Little Park. Inmediatamente me conecté con esa secuencia nuevamente y ahí empecé a investigar. Cuántos recuerdos. Para mí también era muy feliz ir a Little Park porque era el parque de aventuras de esa clase media muy golpeada por esos años. Cuando hablas de que Little Park venía a ser ese placebo para esa clase media sufriendo los embates, digamos, de un país en debacle política, ¿te referís a que vos tenés conciencia también del contexto sociopolítico? Sí, totalmente. O sea, vos podés hacer un paralelo entre la historia de Little Park, que surge en 1960, y el final de Little Park, que termina en 1990. O sea, nace como un emprendimiento, bueno, de los hermanos Zanón, en un país que, bueno, estábamos en la época de Frondizi, un país desarrollista, atraviesa la dictadura militar, donde el parque se hace más selectivo, inclusive vienen juegos del exterior, y termina con la debacle de 1990, ¿no? Donde hay un cambio no solo
político y social, sino que hay un cambio también en la manera del entretenimiento y que termina también con la tragedia, ¿no? Bueno, lamentablemente esta chica que falleció en el juego Matterhorn. Me acuerdo muy bien cómo descarrila y me acuerdo todo el accidente de la piba que perdió la vida a un estado de desidia que ya por ese entonces tenía el parque, ¿no? Sí, bueno, es polémico ese tema. Yo creo que se puede hacer un documental en sí mismo sobre el cierre del parque. Porque bueno, el Italpark no cierra por el accidente, sí hubo un juicio, la Municipalidad de Buenos Aires y la empresa Sanón tuvieron que pagar a la madre de la víctima, pero el parque termina cerrando porque estaba funcionando con la concesión vencida y la Municipalidad de Buenos Aires no renovó esa concesión. Ese fue realmente el final del parque, ¿no? Por supuesto que el accidente destapó una olla, se conocieron varias de estas situaciones. Irregulares. Y convengamos también, que bueno, eran tierras muy apreciadas también, ¿no? Aparecía todo el tema de hacer un complejo inmobiliario, ¿no? Había otros intereses de fondo que arrancan en 1990. Claro, la venta y la privatización. ¿Y qué hay ahora en el predio de Figueroa Alcorta, ahí donde funcionaba el Italpark? Mira, ahora funciona el Parque Teis, que bueno, eso fue una lucha también de los vecinos de Palermo, porque una vez que ocurre el accidente, bueno, ese predio no se renueva la concesión, queda descampado, o sea, hay una puja ahí de intereses, algunos querían hacer un hotel 5 estrellas, hacer un complejo inmobiliario y otros querían hacer un parque. Finalmente, bueno, termina ganando la posición del parque, que hoy es el Parque Teis, bueno, que es un parque más de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, el Italpark desapareció, ¿no? No volvió. La Ciudad de Buenos Aires hoy no tiene un parque de diversión. Es verdad. Yo recuerdo en algún momento de los años 80 en que además empezaron a organizar recitales dentro del predio del Italpark. Claro, con la llegada de la democracia, el Italpark era un lugar más de recitales, o sea, era la noche perfecta, vos podías ir a ver ahí a los abuelos de la nada y después te quedabas en el parque o subías al samba, que era como una disco al aire libre, ¿no? Era ese juego que te movía e inclusive entrevistaba a gente que ni siquiera subía, iba a escuchar música ahí, a bailar y bueno, conocer a alguien también. Juan Carlos Domínguez, como director de esta película que se llama Italpark, un regreso a la fábrica de sueños. En el documental vos hablás de recuerdos lindos, de cosas que pasaron. ¿Qué hallazgo tuviste entre los entrevistados o en la vuelta al parque con el material de archivo o animación que sé que tiene la peli pudiste encontrar? Sí, mira, yo cuando empiezo a hacer la peli y que empiezo a investigar, lo que me sorprende es que todo lo que estaba relacionado al Italpark era la tragedia o la maldición de una bruja, o que era un parque que estaba embrujado. Había poco de esos 30 años de historia y felicidad que atravesaron a muchas generaciones, ¿no? Y conociendo gente, diferentes habitués y gente coleccionista, la verdad que encontré un abanico de fanáticos del Italpark que es increíble. Bueno, vos decías, ¿no? Fernando Rayetti, por ejemplo, hizo un juego en 3D donde vos podés caminar por dentro del parque, o sea, te pones un casco y podés acceder a los diferentes juegos. Conocí gente que tiene, no sé, ploteada la habitación con imágenes del tren fantasma, wow. O gente que compró carritos y le puso un motor eléctrico para andar por el country. O sea, yo lo que me sorprendí es el amor que sigue presente por el parque, ¿no? Eso creo que habla de un lugar icónico y que nos identificó no solo a los porteños, yo creo que a todos los argentinos. Qué impresionante estas cosas que contás. Me acuerdo, tengo muy presente la chequera con la que subías a los juegos. Me lo acuerdo muy bien. Claro, el talonario. El talonario, sí, pero claro, era un talonario, pero tenía forma de chequera. O sea que claro. Vos te sentías como que te llevabas dinero, ¿entendés? Tal cual. Sí. Y de los colores, ¿no? Y de los colores también que tenía el lugar. Como ahora veía las imágenes blanco y negro, pero realmente era un profundo lugar colorido y creo que la ciudad misma perdió un poco de ese color y se volvió un poco más gris. ¿Hay algo de nostalgia dentro de la película o crees que también sienta un precedente para pedir un parque de diversiones actualmente? Y yo creo que pasan un poco las dos cosas, ¿no? El documental evoca el parque, para eso cuento diferentes juegos que fueron icónicos del Italpark, pero también te deja pensando, ¿no? Porque, bueno,
Buenos Aires hace tiempo que ya no tiene un parque. Hoy para ir a un parque de diversiones tienen que ir a Tigre, el parque más cercano. Y bueno, no es casual eso, ¿no? Me parece que da para reflexionar y sí, por supuesto, ojalá vuelva a existir un Italpark, ¿no? No sé si en las mismas condiciones, pero estaría genial. Estoy recordando una película que se llama Un novio para mi mujer, ¿no? El Puma Goiti, Adrián Suar, etcétera, 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 en que hay una serie de escenas en un parque de diversiones en desuso. Y te pregunto, ¿a dónde van a parar los juegos de un parque de diversiones cuando el parque de diversiones cierra? ¿Se reciclan? ¿Van a otro lugar? Digamos, esos monumentos a un pasado que vemos como descolorido ahí. ¿Qué es de su vida? Sí, mira, es una buena pregunta que también da para otra película. Los juegos más importantes de Italpark fueron a parar al Beto Carrero, que es un parque de diversiones en Brasil. Después otros fueron a parar a Luján, hay varios juegos en el parque de Luján, otros están en el Pecos de Córdoba y otros están arrumbados en contenedores en la provincia de Buenos Aires. O sea, no es que quedaron todos en un lugar, sino que fueron desparramados, no fueron desmembrados. Pero sí, la verdad que da para hacer una película en la búsqueda de dónde están aquellos juegos. Por ejemplo, la Corkcrew, que fue la montaña rusa la más nueva que tenía el Italpark, esa sigue funcionando en Brasil. O el teleférico mismo, también lo compró el Beto Carrero, pero a su vez lo vendió a otro parque en Brasil, así que ahí habría que seguir el rastro. Mirá qué interesante esa idea, Beto ¿no? Carrero también, lo conozco. Esa otra idea de se cierran los zoológicos, pero ¿dónde van a parar los animales que vivían en los zoológicos? ¿Qué es de la vida del oso en cautiverio y un día liberado? De los elefantes, de los gorilas, de los orangutanes. Todas esas historias existen. Nadie ha hecho la película, pero de verdad, bueno, estamos regalando las ideas, ¿no? No, por eso, esta película que dan ganas, ¿no? Porque como bien decías, es un patrimonio emocional y cultural de todos los argentinos. Bueno, el Disney argentino, hablábamos al principio del programa, si se pudiera tener un Disney nacional y popular. Tenía más mística para mí que Disney, porque tenía otras cosas, ¿no? Que eran un poco más porteñas. Tal cual. Mira, anoche me la proyecté en el Cine York, en Olivos, y me contaban una persona que fue al Italpark y fue a Disney, y me contaba algo cómico, porque me decía, yo fui a Disney, al Dumbo, para ir al original, y la verdad que quedé defraudado, porque el Dumbo de Italpark tenía un botón donde vos podías subir, hacerlo subir y bajar, y el Disney, en el verdadero Disney, eso no estaba, ¿viste? Entonces decía, la verdad que me quedo con Italpark, yo que conocía a los dos, ¿viste? Sí, pero exacto. Sí, había algo que era muy nuestro, ¿no? Era algo que te identificaba, creo que era el parque de todos los argentinos. Viste que la estética del parque de diversiones, digamos, y lo digo en castellano porque los nombres son todos en inglés, Italpark, Luna Park, etcétera, pero la estética del parque de diversiones precisa de la noche y de las luces de neón y del entusiasmo que nos produce a todos esa belleza artificial. De día y con las luces prendidas y con las luces apagadas es otro universo. Y hay mucho material estadounidense sobre todo, pero también europeo, de terror en torno a los parques de diversiones. El parque de diversiones, que también es la mascarada de una felicidad por la que se paga, encubre otro asunto, como la estética del circo, etcétera. Las historias que están por detrás a veces son tristes y a veces son horrorosas. ¿Por qué pensás que también está esa asociación de donde vive la alegría, también puede estar el terror, el horror, o donde vive la alegría puede haber una tristeza que no vemos? Vaya paradoja. Sí, vos sabés que mientras te escuchaba pensaba en Kiss contra los fantasmas, que también ocurre en un parque de diversiones. Sí. Y yo creo que es como la contracara, ¿no? Que es como complementario, ¿no? A la felicidad, el terror, pero creo que, no sé, el parque generaba cosas que por ahí hoy es más difícil. Yo tengo un nene chiquito y por ahí están más adecuados a la virtualidad, a las pantallas, y no tanto a las sensaciones. Eso, ¿no? Vos entrabas a un parque de diversiones y bueno, te pasaban cosas, ¿viste? Sensoriales. La panza, o como cuenta una entrevistada, el viento en la cara,
o esta sensación de oscuridad, viste, o que el tren te pegaba una curva a 90 grados y no te la esperabas. Cosas de vibraciones que eran corporales y que hoy es todo más virtual, me parece. Exacto, o sea, lo que está permeado en los seres humanos hoy es la capacidad sensorial o el sentido que sucede en el teatro, por ejemplo, y que en el parque lo que se fomentaba era esto que bien cuenta Juan Carlos, de la sensorialidad de los sentidos, ¿no? El miedo provocado por una telaraña que te toca la mano, por algo que tiene que ver con el contacto, un olfato, una sensación visual, auditiva. Eso está muy permeabilizado en lo que es la felicidad virtual, digamos, el juego virtual digital, ¿no? Que no... Tal cual. Tal cual. Y lo que tenía el parque, que era un lugar de encuentro. O sea, hoy vos muchas veces estás solo jugando en esa virtualidad. Vos en el parque estás rodeado de amigos o de gente que está en la misma que vos. Estás acompañado. Claro. Y creo que eso es una gran diferencia hoy también. Bueno, entonces vamos a tener que mancomunar e ir todos juntos al cine como un hecho colectivo, a recordar qué felices fuimos en el Ital Park, todas esas sensaciones de subirse al samba, de tentarse, de caerse, eso también, ¿no? Y de poner el cuerpo, porque la película se va a estar dando el jueves 20 y 27 de junio en el Centro Cultural Recoleta, acá en Cava, ¿no? En Junín 1930, ¿no? Sí, déjame corregirte en algo, el 20 no hay función, porque bueno, justo hay feriado, pero el 27 sí, y los 2 primeros jueves de julio también. Bien. A las 19 horas pueden ir reservando su entrada, la entrada es libre y gratuita, y si no, tenemos otras funciones que las pueden ver en www.documentalitalpark.com.ar o en Instagram o Facebook Documental Ital Park. Está buenísimo, la verdad que te deseamos, Juan Carlos, lo mejor con esta película documental del Ital Park. Seguro que vas a tener muchos nostalgiosos, pero también gente que se quiere ayornar y también se puede enterar a partir de ver esta película qué fue lo que sucedió, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y los esperamos a todos. Bueno, dale, un gran abrazo, suerte. Un abrazo. Bien. Vamos a escuchar Don Adams con una canción que se llama Ital Park. Qué bueno, ¿no? Qué linda historia, ¿no? Y qué tristeza también que emana de ella, ¿no? Bueno, es una melancolía, terminó muy mal el Ital Park. Viste que cuando se quiere privatizar lo que anduvo bien y todo, se empieza a desmantelar, a desfinanciar, a destruir y empieza como a caerse y a arrumbrarse un montón de cosas que fueron muy bonitas en las épocas de resplandor y de bienestar. Claro, y toda la conspiración que podemos imaginar al respecto, ¿no? Los que quieren hacer un hotel acá o el que quiere poner un parque de diversiones acá, pero le obtura metiéndole fichas a la justicia para que opere en un caso. Bueno, todo eso que tal vez pueda pasar, ¿no? Sigue sucediendo ahora con el proyecto inmobiliario y la gentrificación. Vio esas cosas que pasan.
Me puse en alerta porque esta es la cortina. Gente, ¿no? Sí, nació, que fue la familia Zanón de inmigrantes italianos que intentaron construir la fábrica de juegos mecánicos Fratelli Zanón que tenían en su país, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, hay una historia, ¿no? Tremenda. Gran homenaje a Güemes y sus gauchos, las montoneras. Lo que hiciste hoy, Carlos, la verdad merece un lugar aparte. Siempre es necesario el programa. Dice María Cristina Ortiz. Estuve 3 días en las inundaciones en Comandante Fontana, en Formosa, yendo al Paraguay en coche. Se inundó la carretera. El invitado que tuvieron hoy es un artista hermoso, sí, sin duda. Sí, son los dueños de las cerámicas, Carlos, tenés razón. Claro, ahí recuerdo, Cerámica Zanón empezó una parte de la lucha piquetera, recuerdo en el 2002. Incluso a muchos grupos de música adhiriendo a la causa de la recuperación por parte de los trabajadores de la fábrica, ¿no?